Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Para los que son nuevos, les contamos que aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo esto desde la doctrina de la Iglesia Católica, pero particularmente las enseñanzas que dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo, sobre todo. Entonces, les cuento, para los que ya han tenido cierto tiempo acá, ¿cierto? Y ya conocen el canal, les pido disculpas no haber podido comenzar también el año. Pensé que la cámara que tenía me estaba sirviendo y realmente no sirve. Conseguir otra cámara fue complicado. Todo fue un tanto difícil, pero espero haber solucionado los problemas. Pero bueno, entonces, como saben, vamos a volver a empezar esta serie de la teología del cuerpo, en parte porque es como la parte más importante que he trabajado, por lo menos en mi vida laboral, ¿cierto? Pues, o laboral, haciendo esto, ¿no? Esta es la parte como más importante y la teología del cuerpo, y los videos de la vez pasada son bastante de mala calidad. Entonces, pues vamos a volver a empezar con nuestra serie de la teología del cuerpo, sí, otra vez desde el primer video. Y entonces hoy vamos a hablar sobre la verdad. Espero que les guste y que se queden conectados. Entonces, cuando hablamos de la verdad, tenemos que decir que la verdad es la comprensión que hacen los seres humanos del mundo que los rodea, ¿cierto? De la realidad. Entonces, eso quiere decir que la verdad siempre va a tener un elemento subjetivo, en el sentido que debe haber un sujeto que entienda, ¿sí? Y cuando los sujetos entienden mal, pues es posible que haya errores. Eso pasa. Pero en el fondo la verdad siempre es objetiva, porque la verdad no depende de la persona que entiende, sino que depende de la realidad, de cómo las cosas son. Y las cosas siempre han sido como han sido. Esto es bastante frustrante, o sea, la idea de que las cosas son como son y uno no puede decidirlos mucho es bastante frustrante, y para muchas personas significa que han perdido la libertad, ¿no? Como que la realidad nos pone límites y nos impone hacer ciertas cosas que no queríamos y otras tantas que queremos hacer no podemos. Entonces, en el fondo la realidad está como contra los seres humanos. Realmente, si uno se pone a pensar las cosas, la realidad, el hecho de que la realidad nunca cambie, es lo que nos va a garantizar poder decidir y poder ser libres. En el sentido de, yo con mi libertad puedo escoger ser psicóloga, ¿cierto? Y me quiero graduar de psicóloga. Pero para poder graduarme de psicóloga, yo necesito que la universidad siempre esté en el mismo sitio, que los horarios de las clases siempre se respeten, entonces que el tiempo siempre pase de la misma manera, a la misma velocidad, ¿cierto? Yo necesito que entonces también los profesores decidan hacer las cosas como decidieron hacerlas. Entonces miren que todas esas restricciones de las cosas son así, es en el fondo lo que nos permite conocer, ¿cierto? Y decir, si yo quiero B, tengo que hacer A, porque cuando hago A, voy a conseguir B. Entonces, la libertad, esa posibilidad de elegir, depende de que la realidad siempre sea estable, ¿sí? Si la realidad no fuera estable y dependiera como de los deseos o las fantasías humanas, entonces nos podría pasar que tuviéramos días en los que nos despertamos por la mañana y queremos ir a, no sé, hemos planeado un paseo especial, digamos, ¿cierto? En donde el sol, un día de sol brillante en la playa, pasando rico, y de repente alguien se levantó de mal humor y decidió que no, que el día no tiene por qué ser soleado, sino que va a ser un invierno terrible en donde pues esto es de granizo y las cosas más horribles porque esa persona se siente mal. Pues básicamente todos estaríamos dependiendo de lo que pasa con las demás personas y no podríamos decir si salgo o no salgo, ¿no? Es gracias a que la realidad no depende de nadie que nosotros tenemos la posibilidad de decidir y que tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos hacer. Entonces, en el fondo, no existe libertad sin la realidad, porque nuestra libertad nos sirve para actuar en la realidad. Entonces, sí es muy necesario que las cosas sean como son. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sí ese sentimiento de la realidad me está constriñendo, ¿no? La realidad me está poniendo límites, tiene bastante sentido.
en el fondo sí, a veces la realidad nos pone límites, pero el punto es este, el ser humano tiene la posibilidad de decidir hasta cierto punto. Es muy poco lo que uno puede decidir, pero podemos decidir quiénes somos. En el sentido de, nosotros nacemos hechos, ¿cierto? Uno nace siendo quien uno es, pero en el fondo uno también tiene que comenzar a conocerse a sí mismo y comenzar a decidir. Yo soy buena en matemáticas, ¿me quiero dedicar a las matemáticas o prefiero dedicarme a la música? Entonces yo puedo tener la posibilidad o el talento para las matemáticas y para la música, pero soy yo la que voy a decidir qué desarrollo y qué deja de desarrollarse, y eso significa que yo voy a decidir qué tipo de persona voy a ser yo, ¿cierto? Entonces sí tenemos hasta cierto punto la posibilidad de decidir quiénes somos, ¿sí? Pero ese quiénes somos es bastante complicado de lograr porque implica un trabajo permanente, es un trabajo de toda la vida, en donde cuando se logra una cosa, uno no puede pensar que con eso se terminó, sino que hay que seguir. Entonces, sí, ya me gradué de psicología y ya soy psicóloga, sí, pero en el fondo para ser psicóloga tienes que seguir practicando la psicología. No puedes pensar que ya aprendiste todo, tienes que seguir estudiando psicología, ¿no? Entonces, esto se convierte en una elección de todos los días. Y claramente eso le cansa mucho a las personas, sobre todo porque hay momentos en donde las personas quieren hacer cosas que no van, que van en contra de su propia naturaleza, ¿sí? Y esto es sobre todo, ¿verdad?, en el ámbito de la sexualidad, ¿sí? Las personas creen que todas las ideas acerca de sexualidad de la Iglesia Católica y de, bueno, de todas las tradiciones antiguas, ¿sí?, tienen que ver con la idea de represión y el machismo, y todo el problema es ese, cuando en el fondo la razón por la cual las reglas están ahí es porque se conoce cuánto daño se puede hacer la persona si no actúa de acuerdo con su naturaleza, ¿cierto? Si no hace las cosas bien. Entonces, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, esto es una idea que genera resistencia, que a la gente no nos gusta, ¿sí? A nadie nos gusta la idea de, sí, es muy posible que puedas frustrarte. Eso, nadie va a estar contento con eso. Pero en la modernidad en particular se crearon dos ideas acerca de la verdad que le permitían, ¿no? Y lo digo entre comillas porque esto no es cierto, pero las personas están convencidas que tienen la posibilidad de hacer lo que ellos quieren o de manipular la realidad según sus deseos. Entonces, estas dos ideas se llaman el socioconstruccionismo y la posverdad. El socioconstruccionismo básicamente es la idea de que la realidad depende de los seres humanos, ¿cierto? Básicamente sí, los seres humanos somos la medida de todas las cosas y que lo único que necesitamos es un consenso. Si nosotros hemos llegado a un consenso y nosotros hemos desarrollado un discurso en el cual lo que es malo se convierte en bueno, ¿cierto? Y ese discurso es muy lógico y además otras personas lo comparten y lo creen. Entonces, tiene que ser verdad, ¿no? Porque ya nosotros lo dijimos. Entonces, ¿cómo es posible que no sea cierto? Y el socioconstruccionismo es bastante interesante en términos de qué tipo de moral sexual hemos desarrollado nosotros hoy en día, porque muchas veces hemos decidido que siempre ha habido cosas que no hacemos porque nos hacen daño, ¿sí? Pero con el socioconstruccionismo hemos decidido que no nos hacen daño si todos decimos que no nos hacen daño, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacerlas? Y ahí hay cosas, por ejemplo, un ejemplo básico de esto es el aborto, ¿cierto? El aborto pues daña muchísimo, no solo daña la vida del niño, el niño se muere claramente, pero la mujer, los padres, no solo la mujer, sino el papá también, se sienten muy mal y quedan destruidos emocionalmente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los seres humanos, ¿cierto? Sobre todo los pro-choice, los que defienden el aborto. Pues lo que nos van a decir es, no, o sea, eso solamente le duele a uno si uno quería al niño, ¿no? Lo cual no es cierto. Incluso un niño que uno no esperaba duele, ¿cierto? La muerte de un niño siempre duele. Y lo segundo es, todo depende de tu fe, ¿sí? Si tú no crees en Dios, pues a ti te va a ir bien. Entonces no te preocupes que el dolor no va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo que a mí me han dicho, ¿no? Somos las personas que decimos que el aborto es malo, los que producimos el dolor. No es que el acto del aborto como tal sea malo, no,
¿sí? Somos nosotros los que lo construimos o lo constituimos en malo al decirlo. Entonces, como no todo el mundo está de acuerdo, porque aquí estamos los pro vida diciendo que el aborto es malo y que eso duele, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo que ellos no puedan manipular la realidad y por lo tanto, esa es la causa del dolor. No es el aborto, somos nosotros que no hemos querido decir que efectivamente el aborto no duele. La realidad es que sí duele, ¿sí? Entonces lo que pasa con el socioconstruccionismo es que le vende a uno la idea de que uno puede ir en contra de su propia naturaleza porque tenemos esa cantidad de poder. Y como les dije hace un ratico, efectivamente sí tenemos la posibilidad de decidir un poco quiénes somos. Pero en el fondo esa libertad no significa que yo pueda hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, sino que significa ser responsable. Yo soy responsable por la humanidad en mí misma y en los demás, ¿cierto? Entonces, pues sí se trata un poco de saber cómo voy a responder. Y miren qué responsabilidad viene ahí, de responder. Te han llamado, ¿cierto?, a ser humano. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué tipo de persona vas a ser? Y para eso sí es muy importante conocer nuestra propia naturaleza. Porque como lo han logrado descubrir las personas que creen en el socioconstruccionismo y en la posverdad, ir en contra de la naturaleza causa mucho daño. Entonces, a ver, ¿qué les cuento? Esta serie y este canal está dedicado para todas aquellas personas que se han cansado de sufrir por estar viviendo mal su propia sexualidad, ¿cierto? Sobre todo la teología del cuerpo, esta era la idea fundamental de Juan Pablo II. Juan Pablo II se gastó 4 años todos los miércoles haciendo una catequesis pequeña, que hoy en día el conjunto de todas esas catequesis es lo que llamamos la teología del cuerpo. Pero la idea la razón por la cual él lo hizo fue para explicar la Humanae Vitae, porque cuando la gente leyó la Humanae Vitae, en donde básicamente se estaba diciendo que no a la anticoncepción, todas las personas brincaron a decir, es que son retrógrados, es que no les gusta avanzar, es que no sé qué, y este es Juan Pablo II diciéndole a las personas, es que entienda que el daño que nos haríamos cuando vamos en contra de nuestra naturaleza es gigantesco. Y él comienza a decirnos, esta es la razón por las cuales necesitamos vivir las cosas como realmente son. Entonces, todas aquellas personas que en algún momento hayan sufrido, ¿cierto?, desamor o cualquier otra razón por una mala vivencia de la sexualidad, por favor quédense conectados en esta serie. Vamos a analizar de qué se tratan las cosas desde las ideas de Juan Pablo II ahí en la teología del cuerpo. Entonces, pues nada, no siendo más, me despido. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, por favor escríbanla ahí en la sección de comentarios que está abajo del video, o me pueden escribir a charlasamorverdadero, todo pegado, charlasamorverdadero@gmail.com. Entonces, bueno, no siendo más, me encanta verlos. Nos vemos en 8 días y muchas bendiciones para todos. Chao.